¿Qué tal? Les agradecemos por el placer de su compañía nuevamente en este escenario de El Despacho, en las instalaciones de imagen de Veracruz. Yo soy Abraham Nazar y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante para muchas personas, alarmante para algunas otras, el desalojo. ¿Qué se entiende por el desalojo? Bueno, sencillamente es la acción de cuando una persona pues sale de su inmueble, pero ¿en qué escenario se da? ¿Será que si yo rento y porque al dueño del inmueble me vio feo, ya me puede sacar de mi casa? Esas son preguntas que yo no se las voy a responder. Se las va a responder quien me está acompañando en este momento, el licenciado Lázaro Montalvo Cortés. Muchas gracias por Gracias, acompañarnos, Abraham, licenciado. por El la licenciado, invitación. gracias, por supuesto. El licenciado Lázaro Montalvo Cortés es pues, licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Penales con especialización en Amparo, Derecho Constitucional y Notarial. Tiene más de 30 años de experiencia. En 2010 fue notario público adscrito en Medellín y fue presidente fundador del Colegio de Abogados en Litigación Oral del Estado de Veracruz. Licenciado, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto. Pues como le comentábamos y estábamos adelantando, vamos a hablar del desalojo, pero como nos adelantaba en pláticas anteriores, pues el desalojo no solamente va en una sola dirección, sino que pueden ver diferentes causas, aristas o cosas a tomar en cuenta. Si nos pudiera aclarar, cuando estamos hablando de desalojo, en términos y claves, ¿qué estamos hablando? Sí, mira, Abraham, es una pregunta fácil y compleja a su vez. ¿Ok? ¿Por qué? Porque precisamente cuando hablamos jurídicamente de desalojo es porque primeramente debe haber un procedimiento judicial para que un juez ordene precisamente que una persona que tiene la posesión de un inmueble sea desocupado mediante el uso de la fuerza pública. Eso es el desalojo. Por medio de un juez, una orden judicial, una persona o varias personas son de alguna manera retirados de un inmueble, les desprenden la posesión de un inmueble por medio de la fuerza pública, es decir, a través de la policía. Es lo que se conoce comúnmente o coloquialmente como desalojo. ¿Cuándo se da un desalojo? Pues hay muchas vertientes. Ok. Obviamente una de ellas, la principal, es el arrendamiento, es decir, yo rento un inmueble, una persona renta un inmueble, no paga la renta o bien termina el contrato de arrendamiento, no se quiere salir y el propietario o el administrador del inmueble inicia un procedimiento judicial para de alguna manera dar por terminado el contrato y solicitar obviamente la desocupación del inmueble al término precisamente de este procedimiento judicial que concluye con una sentencia y en ejecución de sentencia el juez en su caso ordenará que por el uso de la fuerza pública esta persona sea desalojada del inmueble que ocupa y ya indebidamente. Okay. Otras vertientes es las personas que solicitan créditos hipotecarios, ya sea el Infonavit, a los bancos o cualquier institución financiera, pues obviamente si no pagan sus créditos, si no pagan en este caso el préstamo que les hicieron, pues obviamente la institución financiera va a iniciar un procedimiento judicial también, donde va a reclamar el pago de lo deudado y como no se paga, pues obviamente ejecuta la garantía hipotecaria y se vuelve a adjudicar el inmueble y el juez ordenará en su caso nuevamente que a la falta de pago y se ejecuta la garantía hipotecaria, pues el inmueble sea desalojado por esta falta de pago. Ok. Y bueno, y hay otras vertientes todavía más, ¿no? La persona que invade un inmueble, el propietario pide la reivindicación, es decir, que se le regrese ese inmueble a través del juez y también pues al final, si se acredita que el propietario de la propiedad que tenía la posesión y que la persona que está ingresando indebidamente este inmueble no lo hizo de mala fe, pues también tendrá que ser desalojado del mismo, ¿no? Ok. Señor Montalvo, nos mencionaba entonces que hay diferentes vertientes, pero quisiera en ese punto hacer dos preguntas. Primero, de todo lo que usted mencionó, ¿cuál diría que es el escenario más común para que se dé un desalojo aquí en Veracruz? Y pues en vista de lo que usted menciona, porque implica todo un proceso complejo, pues es cierto que en muchos casos ya es más fácil, o por lo menos las personas que no están muy informadas, consideran que es más fácil ya dejar la propiedad a meterse en un litigio que es, por lo que entendemos, tardado, que implica más vueltas. Ahí, ¿cómo ve el escenario en esos dos puntos? Bueno, mire, yo creo que dejar la propiedad no sería la opción, porque al final de cuentas, si tú tienes un derecho o eres titular del derecho de propiedad de un inmueble, pues si una persona indebidamente lo está ocupando, pues tienes que ejercer las acciones correspondientes para poder de alguna manera recuperarlo. Es un derecho que lo asiste la ley.
Entonces, lo más común, bueno, el arrendamiento es uno de los más comunes. No es el más solicitado, pero es uno de los más comunes. Pero en el top 1 diríamos que 1, 2, 3. Pues a lo mejor el arrendamiento, posteriormente Ok. los desalojos por las deudas de las personas o los Ok. embargos, deben dinero, les embargan la casa, no pagan y obviamente pues la persona que es el actor, al que le deben el dinero, pues va a ejercer su derecho de cobro Claro. y es a través de adjudicarse un bien inmueble. Las garantías hipotecarias que se dan a través de Infonavit, a través de las diferentes instituciones de crédito bancarias, eso también es de alguna manera causa común de desalojos en nuestro estado de Veracruz, ¿no? Justamente, y en ese escenario, pues hay quienes piensan que si no actúan, digamos, cuando se da un escenario que pudiera llevar a un desalojo, si no actúan en las primeras 48, 72 horas, pues hay quienes creen que ya está perdido prácticamente el inmueble. ¿Qué tan real es eso? ¿Es un No, mito o es no, real? bueno, lo que pasa es que sí hay que ejercer tu derecho. Ok. Y obviamente para ejercer tu derecho, pues tienes que acudir a las instancias correspondientes. A veces es muy común una invasión, una casa vacía, la gente se mete a vivir y ya en ese momento pues tienes dos opciones que tomar. Una acción penal, precisamente por el desposeimiento de la propiedad de forma ilícita, Sí. y la otra es a través de un procedimiento civil que sería solicitar al juez, la acción se llama de reivindicatoria de posesión, es decir, que te reivindiquen, que te regresen tu inmueble. Ok, en ese escenario puntualizaba que el arrendamiento pues está prácticamente en el top número 1, pero por ejemplo en el caso del, que es común escucharlo en Veracruz, el caso de las invasiones, alguien llegó, vio un terreno y dijo, pues aquí me acomodo, se ve cómodo, lo chapeo tantito y pues aquí me quedé. En su experiencia, que es de 30 años, pues qué tan fuerte está ese tema aquí en Veracruz, si pudiera destacar. Mire, normalmente lo complicado es cuando un grupo de personas, llámese una asociación de personas con un líder que de alguna manera Ok. los asusa, les facilita el ingreso a ciertos terrenos, pues mire, hay muchos terrenos irregulares precisamente que devienen de invasiones. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente la gente les prometen que les van a dar sus escrituras, invaden terrenos, los propietarios pelean, pero a veces esto se vuelve un poco político, ¿no? Sí, claro. Porque obviamente el hecho de que desaloje a unas personas de forma violenta, pues políticamente no es bien visto. Entonces el propietario tendría que iniciar los procedimientos necesarios para que estas personas pudieran abandonar. Pero así hay un sinnúmero de colonias en bueno, en toda la zona conurbada de Veracruz, Medellín, Veracruz, Boca del Río, Claro. en los cuales posteriormente entran de alguna forma en estas instituciones. Pero en grupo, dicen algo. Sí, entran a instituciones como es Coret, antes Coret, ahora INSUS, o Patrimonio del Estado, en el cual, o incluso el IMU, el Instituto Municipal de Vivienda, donde de alguna manera tratan de mediar entre el propietario junto con los ocupantes y pues tratar de sacar adelante y regularizar la tierra, ¿no? Dijéramos, por ejemplo, de 2010 para acá, diría que han sido más los casos o ya ha sido como que Bueno, nivelado. ya hay menos invasiones. Ah, ok. Sí, ya hay menos invasiones, afortunadamente. Ahora, en el escenario, yo soy dueño de mi vivienda, o se la renté a alguien, o de plano alguien se metió ahí. ¿Qué tan legal es que yo diga, voy a traer un cerrajero, voy a traer a alguien que me ayude y yo pues voy a encargarme de sacar a esta persona? ¿En qué punto está estoy luchando por mi propiedad y ya estoy cerca Pues mire, de cometer un delito? si hablamos de arrendamiento, es ilícito que el propietario pueda de alguna manera acudir con un cerrajero, abrir el inmueble y sacar las pertenencias en este caso del arrendatario. Ok. ¿Por qué? Porque para que se pueda ejecutar debe haber una orden judicial, porque a través de un contrato de arrendamiento el propietario le dio la posesión, le otorgó la posesión legal y jurídica Claro. a la persona. Y si no paga o no quiere desocupar, pues ya tendrá que un juez determinar que efectivamente esta persona no pagó o no quiso desocupar por algo muy esencial, que es algo constitucional que se llama garantía de audiencia. Ok. ¿Por qué? Porque yo tengo que probar que efectivamente me debe, tengo que probar que efectivamente ya terminó el contrato y no se quiere retirar, y tengo que probar que de alguna manera es mi propiedad y hay un contrato de arrendamiento. Perfecto, pues esto sí ayuda a respirar a más de unas personas que creen que porque ya tuve una discusión o ya me miró feo el dueño del inmueble, pues ya tiene todo el derecho del mundo a correrme. No es el caso, se implica un proceso y alguien Sí, detrás. hay muchos mitos, incluso lo ve uno por internet o por las redes sociales,
donde las personas que rentan a lo mejor tienen muchos años rentando, porque hay gente que tiene muchos años rentando un inmueble y dice, es que yo ya tengo derecho a quedarme con esta propiedad porque ya tengo 10 años aquí. Pues fíjense que no tiene derecho, porque el arrendamiento únicamente es un contrato por medio del cual el propietario otorga la posesión y el uso de un inmueble, pero por el pago de una renta. Que se ha vuelto más común eso de, Sí. no, yo tengo 3 años aquí, pues yo ya aquí me puedo quedar, ¿no? Pero eso es completamente incierto, ¿no? Es falso completamente que por el transcurso de los años, ¿sí? Por un arrendamiento puedas convertirte en propietario. Hay medios para poder obtener la propiedad, pero no es el caso aquí de la plática, ¿no? Ese es un respiro también para los dueños de los inmuebles que también no tienen muy claro cómo está el escenario. Ahora, en el escenario de, digamos, llega, por ejemplo, en su caso, su oficina, su despacho, un cliente que tiene una colonia, una vivienda en la cual, digamos, a quien se la rentó le debe 8 meses de renta, por decir algo. La idea concreta, ¿a los cuántos meses ya se puede decir? Ya te tienes que salir No, de de aquí, ya hecho. pasó demasiado. No, O sea, de ¿cuánto tiempo es razonable? Bueno, normalmente esto es importante y es aquí en los arrendamientos lo que importa es la prevención. ¿Qué es la prevención en un arrendamiento? Primero, investigar al inquilino. Okay. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde trabajas? ¿Cuánto ganas en tu trabajo? ¿Cuánto ganas en tu actividad? ¿Eres sujeto a a arrendar un inmueble conforme a lo que ganas? ¿Tienes algunas referencias crediticias, personales y demás? Dos, esa es la parte más importante, la prevención en el arrendamiento. Dos, hacer un contrato adecuado para cada caso. No vale aquí comprar el contrato de la papelería, o bien bajarlo de internet. Me he topado con casos de clientes que bajan los contratos de internet y resulta que es un contrato con legislación de Colombia, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, no se fijan de alguna manera que es un contrato que no está adecuado a su renta. No es lo mismo una renta de un local comercial que una casa habitación, que un departamento amueblado, en fin. Entonces, realmente lo importante es la prevención. ¿Quién eres? Eres candidato a ser arrendatario, ¿no? Ok. Y en ese escenario también hay muchos mitos relacionados con el desalojo. Por ejemplo, pues se dan los escenarios donde ya no hubo más conversación, ya no hubo más acuerdo, tuvimos que llegar al escenario del desalojo, pero está el mito que si en la propiedad pues hay un menor de edad o hay una persona mayor, como que el desalojo ya no puede proceder. ¿Qué tan cierto es eso o no es una variante que realmente influye? Mire, yo a lo largo de mi experiencia he sido también abogado bancario, precisamente en recuperación de cartera vencida, Okay. y me tocó hace muchos años, pues desafortunadamente hacer el lanzamiento de muchos inmuebles, precisamente ante la falta de pago del crédito hipotecario, ¿sí? Llegabas, precisamente había niños, había gente mayor, pues obviamente tú como abogado tienes que prever todo lo que va a suceder en el desalojo. Y por lo tanto, antes tienes que hacer una investigación, quién vive ahí, cómo está el inmueble, cuántas personas lo habitan, tienen muebles, no tienen muebles, porque tú cuando llegas con un desalojo, desafortunadamente le digo a las personas, es porque ya hay una orden judicial y el actuario judicial tiene la autorización para llevar cerrajeros, para romper chapas, para poder actuar de manera más firme para poder desalojar el inmueble. Y si hay menores, pues lo siento mucho, me ha tocado muchos casos, ¿no? Pero eso obviamente lo deben de prever las personas que están viviendo ilícitamente ya un inmueble, ¿no? Ok, y en ese escenario, usted mencionaba, pues tampoco es así como así, ya hay todo un proceso de por medio, pero por ejemplo en los casos donde, póngale usted que no han llegado a la última instancia legal, pero sí se requiere que quien esté invadiendo desaloje de plano el inmueble. ¿Ha habido casos donde los dueños prefieren mejor pagarle a esta persona para que se vaya a llegar a una especie de pacto? Pues aquí ahora sí todo se vale. Sí, tú te acercas, se ha hecho, la mayor parte de los abogados a veces lo hacemos, nos acercamos a las personas, tratamos de convenir con ellos, ¿sabes qué? Mira, yo entiendo que estás en una posición mal, entiendo que necesitas vivienda, pero este es mío, ¿no? Es de mi cliente. Convenimos, te sales, te ofrezco la mudanza, te ofrezco darte una gratificación monetaria, en pesos, en dinero, y a veces de común acuerdo se pueden llegar a ese tipo de arreglos. Pero no sería lo recomendable, ¿no? Pues a veces sale mejor, Ah, sí. porque te evitas un juicio. Ok, Sí. y en ese escenario pues hay quienes creen que pues tratar de desalojar a morosos ya casi es una
labor de riesgo. ¿Qué tan cercano a la realidad sería esa afirmación? Pues mire, labor de riesgo es todo, ¿no? Porque obviamente no sabemos que hay veces nos encontramos con inquilinos violentos, inquilinos incluso que de alguna manera están con personas que llegan a protegerlo. Ha tocado el caso en lanzamientos en Veracruz, en el estado de Veracruz, donde han matado a personal judicial o al actor por medio de armas de fuego, es decir, todo es peligroso. Sí. Pero de ahí estamos hablando de donde sí es necesario llevar una instancia de protección Claro. de por medio y llevar un proceso Por legal ello, detrás. los lanzamientos, cuando es por orden, como es una orden judicial, van los actuarios acompañados de elementos de policía, precisamente para garantizar que esto se lleve a cabo de forma adecuada y para que nadie salga lastimado. Y justo por eso hay quienes creen que con mandar una notificación notarial, ya con eso darían por avisado a la persona y podría llevarse el proceso más fácil. ¿Eso es realista o es medio ingenuo creer que con eso ya es más Bueno, que es suficiente? que para poder dar por terminado un contrato de arrendamiento, ya sea porque la rescisión, se puede dar notificación vía notarial para efectos de decir, ¿sabes qué? Te requiero para que me pagues, y con eso se acredita algo que en derecho decimos acreditar la mora. Para que yo pueda rescindir un contrato de arrendamiento o cualquier otro tipo de contrato donde haya una obligación de pago, primero tengo que acreditar que no has pagado, y es a través de ese requerimiento, ya sea judicial o notarial, que se le hace a la persona obligada. En la complejidad de tratar de desalojar pues, a personas morosas, diría que los jueces cooperan o de plano hay, porque se tiene la idea de que hay jueces de que están protegiendo a los morosos de alguna u otra forma, sobre todo cuando hablamos de acciones más grupales. ¿Eso también es una realidad o en su experiencia qué pudiera decir? Mire, yo creo que no. Lo que pasa es que a veces los procedimientos son largos por una sola razón, la carga judicial que tienen los juzgados, es decir, mucha carga procesal, muchos expedientes que resolver, muchos expedientes que atender, y en Veracruz, sobre todo en el estado de Veracruz, es obligatorio que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sea la que acompañe, a la que proporcione los elementos de seguridad para efecto de llevar a cabo un desalojo. En otros estados, cualquier policía puede hacer ese trabajo. ¿Diría usted que un procedimiento por la vía normal, la vía civil, sería lo más recomendable o hay que tomar acciones más agresivas para ya llegar al punto del desalojo? Mire, vuelvo a insistir, sí, en los arrendamientos sobre todo, hay forma de blindar legalmente tu arrendamiento. Son cuestiones preventivas y, por ejemplo, nosotros en la oficina precisamente otorgamos ese tipo de protección, que es a través de un contrato de transacción notarial. El contrato de transacción notarial, dice la ley, que junto con el contrato de arrendamiento hace las veces de cosa juzgada. Es decir, tú inicias un arrendamiento ya con una sentencia firme, donde si no paga el inquilino o no desocupa, inmediatamente lo notificas que lo haga, y si no lo hace, el juez inmediatamente manda orden de lanzamiento. Es decir, te evitas un juicio en este caso. Ok. En ese escenario, ¿cuál sería, digamos, la condición en la cual, o si es que se ha dado, en la cual pues un inquilino sí logró ganar algún procedimiento al dueño del inmueble y pues por lo menos retrasar el proceso años o de plano quedarse en la propiedad? Eso sí, no que sea dueño, sino pagando. ¿Se ha dado ese escenario? Sí, por una sola razón, por contratos mal elaborados. O sea, parte importante de un arrendamiento es tener un contrato bien estructurado, bien elaborado, ad hoc con el tipo de arrendamiento que se está dando. Por eso insisto, si tú tienes un contrato de papelería, un contrato que no reúne los requisitos Con sede en Colombia. o incluso de Colombia o algunas disposiciones que no son aptas para este tipo de arrendamiento, pudiera darse el caso que tu arrendamiento o tu juicio por arrendamiento pudiera perderse. Perfecto. Si nos pudiera dar un ejemplo para recordar, digamos, cuáles son las cosas más importantes a tomar en cuenta y que no lleguemos a la instancia del desalojo, digamos, salir por la buena vía. Mire, normalmente, ¿cuáles son las causas más comunes por las que tienen problemas los arrendatarios? Es decir, las personas que se dedican a rentar inmuebles. Número 1, porque no le pagan la renta. Sí. 2, porque vence el contrato y no se sale. 3, porque el inmueble de alguna manera no le dan el uso adecuado. Lo subarrendan a otras personas, no lo tratan bien, no pagan la luz, se roban la luz, en fin. Entonces, todo ese tipo de cuestiones se pueden prevenir, vuelvo a insistir. Siempre es importante que los arrendadores no
no lo hagan por sí solos, que se acudan con un profesional del derecho, un abogado experto en contratos, civiles, y que les pueda dar precisamente la adecuada asesoría para hacer esto, ¿no? ¿Sabe de un caso que nos pudiera servir de ejemplo para aterrizarlo bien? Quizás algo conocido o algo que haya pasado en Veracruz que pudiera ayudarnos a tener una idea más clara de lo que usted menciona para la prevención y protección. Mire, yo hace muchos años, cuando estaba ejerciendo como notario, voy a platicarlo rápidamente. Sí. Un amigo abogado dice: oye, ¿sabes qué? Ayúdame a hacer una fe de hechos que me van a entregar un departamento en una torre de condominal, muy conocida aquí. Porque el propietario le va a dar un dinero al inquilino para que se salga. Okay. El contrato lo elaboraron muy mal, contrataron un abogado que no hizo mucho, el contrato estaba mal hecho y tuvieron muchos problemas con el juicio. Al final llegaron a un acuerdo económico y el inquilino se va a salir mediante el pago de una indemnización, de una gratificación. Okay. Cuando llegamos, efectivamente, era un departamento rentado, el inquilino se había llevado todos los muebles, hasta las cucharas. No pagaba luz, estaba cortada la luz porque se la robaba, no pagaba el mantenimiento del condominio, y al final pues le entregó a esta persona una cantidad de dinero importante, debo decirlo, para que pudiera salir. ¿Por qué? Por un mal contrato elaborado y la elección de un mal inquilino que no fue revisado y que no fue investigado debidamente. Al final el inquilino todavía tuvo la desfachatez de decirle al propietario: bueno, ya me voy, aquí le dejo su departamento, es una lástima que usted se haya encontrado una persona como yo en el camino de su vida. Pues siquiera reconoció la calidad de persona que era. Impresionante, ¿eh? Y eso siempre lo platico cuando platico precisamente, hago algunas pláticas, conferencias sobre estos temas, ese caso en particular, y lo hago por una sola razón: para poder de alguna manera ejercer en los que se dedican a rentar, que tomen conciencia que deben de acudir siempre con un profesional del derecho para evitar este tipo de dolores de cabeza. Vuelvo a insistir, nosotros en la oficina, a través de un contrato de transacción notarial, evitamos completamente que esto suceda, porque inicia tu arrendamiento con una sentencia ejecutoria, es decir, que desde que inicia tu arrendamiento tú ya estás protegido para todo el término del mismo. Perfecto, pues señor Montalvo, le agradecemos mucho que nos haya compartido esta información, las medidas de prevención, ahí apúntele si tiene la servilleta, aunque sea a la mano, porque son cosas que se pueden evitar. Y gracias por dejarnos un ejemplo con que evidentemente vamos a tener una medida de prevención. Señor Montalvo, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, por la invitación, y muchas gracias, agradezco este espacio para poder de alguna manera compartir con tu auditorio, pues precisamente este tipo de cuestiones que suceden todos los días. Muchas gracias. Y a usted le agradecemos que nos haya acompañado una vez más aquí en el despacho, desde las oficinas de Imagen de Veracruz. Le invitamos a que nos siga a través de todos nuestros espacios oficiales en redes sociales y en nuestro portal oficial www.imagendeveracruz.mx. Gracias por acompañarnos, y recuerde, si también tiene dudas, si quiere una aclaración legal, déjenosla en comentarios y nosotros vamos a buscar, justo como ahora, un profesional del derecho que nos pueda ayudar a aclarar las dudas. Muchas gracias y hasta la próxima.